Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a Conclusiones. ¿Qué tal? Les saluda Rafael Romo esta noche en ausencia de Fernando del Rincón. Vamos de inmediato con una noticia de última hora. Las imágenes que nos llegan a esta hora desde la capital chilena, una protesta ciudadana contra el aumento en el precio del servicio del metro. A esta hora tiene varios puntos de Santiago capital con disturbios, saqueos e incluso al menos 3 incendios. El metro dejó de funcionar a las 5 de la tarde, hora local, y el sistema que moviliza casi 2 millones de personas por día no operará durante todo el fin de semana. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, está reunido en el Palacio de la Moneda con varios de sus ministros. Vamos inmediatamente a Santiago con la última información. Nos conectamos inmediatamente con Christopher Ulloa. ¿Qué nos puedes decir, Christopher? ¿Qué es lo que está pasando a esta hora? Adelante. ¿Cómo está, Rafael? Muy buenas noches. Mira, Santiago a esta hora se encuentra envuelto en el caos, y no estoy exagerando. Hay destrozos, barricadas, buses completamente quemados, enfrentamientos con la policía en casi todas las calles de Santiago. Hay saqueos a tiendas y supermercados. También hay varias estaciones del transporte subterráneo totalmente destruidas, con daños que se calculan por ahora en más de $700.000. También en estos momentos, Rafael, hay al menos 3 edificios de gran envergadura que se están incendiando en el centro de la capital y que mantiene a varias compañías de bomberos intentando apagar las llamas. La verdad es que el panorama, Rafael, por decirlo menos, es bastante desolador. El gobierno, por su parte, ya invocó la ley de seguridad del Estado que permite a las policías realizar mayores detenciones vinculadas a los desórdenes públicos y también aumenta las condenas relacionadas a estos casos. El presidente Sebastián Piñera, tú ya lo mencionabas, en estos minutos se encuentra reunido en el Palacio de Gobierno de la Moneda con los altos directivos de las policías chilenas, evaluando cómo proceder ante esta situación. Carabineros de Chile, por su parte, hasta ahora no ha querido revelar balances oficiales respecto de detenidos ni tampoco de personas lesionadas. Lo único que podemos confirmar de momento es que mañana se convocó a un comité urgente de ministros donde se espera que se tome alguna medida para enfrentar la crisis que en este momento está viviendo la ciudad de Santiago, Rafael. Christopher, ¿se focalizan estas protestas en algún punto en específico o estamos hablando de una situación de caos generalizada en toda la capital? No, Rafael, estamos hablando de un caos general en toda la ciudad. Esto está ocurriendo en el centro, en el norte, en el sur, en varios puntos de Santiago por donde se distribuye la red del metro de Santiago. Hay varias estaciones que ya están siendo incendiadas por los manifestantes. Los destrozos, los daños, como ya te decía, hasta ahora se calculan en $700.000. Pero la verdad es que las autoridades ya lo han dicho, lo más probable es que este daño aumente. La gente está saliendo a las calles, está saliendo con cacerolas para protestar, y también muchos de ellos también están haciendo destrozos, están cortando las calles, se están enfrentando a la policía, y es una información que está ocurriendo en este minuto, una información en completo desarrollo y que, como ya lo mencionaba antes, hasta ahora no hay un balance oficial ni de detenidos ni tampoco de personas lesionadas. Christopher, es demasiado pronto para saber qué grupos son los responsables por esta situación. Hemos visto en el pasado protestas igualmente de violentas por cuestiones de materia educativa. En esta ocasión, ¿se sabe quiénes son los responsables, Christopher? La verdad es que no. Esta fue una movilización, Rafael, que comenzó el día lunes de la mano de estudiantes secundarios. Ellos fueron los primeros que comenzaron a hacer llamados a toda la ciudadanía a evadir el pasaje, a utilizar el metro sin pagar la tarifa, pero con el pasar de los días cada vez más trabajadores, adultos y público en general comenzó a unirse a la manifestación hasta llegar finalmente hasta este punto en que la situación explotó. No está controlado. Carabineros, la verdad es que no da abasto en las calles. Hay muchos lugares donde hay incendios, hay barricadas y no hay bomberos ni tampoco policía que pueda ir hasta el lugar para verificar y poder controlar la situación. La verdad es que, sin exagerar, Rafael, la situación está fuera de control. Sí, estamos viendo las imágenes a medida de que nos comentas lo que está pasando. Gracias. Voy a pedirte, Christopher, que te mantengas al pendiente de la situación y regresaríamos contigo en cualquier momento si es necesario. Christopher Ulloa en la vía telefónica desde Santiago con esta noticia de última hora. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclus Sinaloa. Recuerden que recibo todos sus comentarios
a mi cuenta en Twitter, @RafaelRomoCNN. Así sonó Culiacán cuando en el corazón de Sinaloa se libró una batalla con un final que a muchos pareció inaudito. Un prolongado tiroteo entre fuerzas de seguridad de México y miembros del cártel de Sinaloa esparció el pánico y tras un fallido operativo, las autoridades decidieron liberar a su detenido porque, según el presidente Andrés Manuel López Obrador, había que salvar vidas. Y en el centro del fuego cruzado había un hombre que movilizó al Estado y doblegó al gobierno federal. Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, ex jefe del cártel de Sinaloa, condenado por Estados Unidos, que lo considera uno de los narcotraficantes más poderosos y violentos de todo el mundo. Recordemos que El Chapo Guzmán pasará el resto de su vida en una cárcel de máxima seguridad. Pero ¿quiénes controlan el cártel de Sinaloa con la caída de El Chapo? 3 de sus hijos, Iván Archibaldo, Jesús Alfredo y al que acabábamos de ver, la foto, Ovidio. Ellos están al frente junto con el Mayo Zambada, líder histórico de la organización que se extiende por al menos 17 de los 32 estados de México y que cuenta con presencia, según los analistas, en unos 80 países. Puso el cártel de rodillas al gobierno de México. Vamos a la capital mexicana con Rey Rodríguez para que nos ayude a hacer un análisis de la situación de seguridad tras lo ocurrido en Culiacán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rey? Te escucho con mucha atención. Adelante. ¿Qué tal, Rafael? Déjame decirte que un día después de estos violentos enfrentamientos que tú acabas de describir allá en Culiacán, Sinaloa, el balance que da lo que es el gabinete de seguridad en torno a esto, te da, Rafael, la magnitud de lo sucedido ayer ahí en Culiacán. Y es que, por ejemplo, se hablaba hoy en la mañana de que se habían realizado puede haber sido un transcurso de unas 5 horas más o menos que duró este caos, esta violencia allá en Culiacán, pues se realizaron 49 bloqueos por parte de miembros del cártel de Sinaloa. Se habían tomado o retenido unos 8 elementos de tropas que posteriormente fueron liberados. Unos 49 reos se fugaron de un penal al mismo tiempo que en varios puntos se llevaban acciones de intimidación, justamente cuando se estaba intentando, a través de un operativo de alrededor de 35 elementos, se estaba intentando capturar a uno de los hijos del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Todo esto, por supuesto, lo que ha traído, Rafael, en estas 24 horas es un sinnúmero de opiniones, tanto en redes sociales, en los medios de comunicación, en la propia calle, en el ambiente político, de unos que se inclinan a decir que no están a favor de la decisión del gobierno de haberse replegado y haber dejado en libertad a uno de los hijos del Chapo Guzmán, y otra parte que sí dice que fue la mejor decisión. Incluso hoy el propio presidente, en su habitual conferencia en la mañana, decía que era más importante salvar una vida que capturar a un capo. Escuchemos parte de lo que dijo en referencia a esto hoy en la mañana. No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas. Y otras dos cosas que se suman, muy rapidito, Rafael. Uno, el cuestionamiento a la estrategia de seguridad del gobierno. Muchos dicen que pues esto es evidencia de que la estrategia no está funcionando. Por otro lado, también las autoridades hoy reconocían que este operativo se llevó como un acto improvisado, realmente no mal planeado, básicamente. Y bueno, en todo esto, algo que nos llama mucho la atención y no sé cómo calificarlo, la verdad, Rafael, es una conferencia de prensa de uno de los abogados de la familia del Chapo Guzmán, donde
le agradecía al presidente Andrés Manuel López Obrador por no haber capturado a uno de los hijos del Chapo. Escuchemos parte de lo que dijo. En este caso, la familia pide disculpas al pueblo de Sinaloa, de Culiacán en especial, y ellos se harán cargo de las lesiones y de un muerto, creo que hay por ahí. Ellos no tienen ningún inconveniente, sea amigos, ¿perdón? 8 muertos. Ah, no, pero es decir, los que sean, hombre, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Se les va a apoyar económicamente a las familias. Es decir, lo que quiero que entiendan finalmente es que el Chapo Guzmán no es Peña Nieto. Pues ahí está estas declaraciones de uno de los abogados de la familia del Chapo, Rafael. Yo diría el mundo al revés, uno agradeciéndole pues al presidente por las acciones que se tomaron. Sigue la discusión en este momento de que si se actuó bien, si se actuó mal. Vamos a ver qué pasa. Creo que puede haber un antes y un después de los acontecimientos, no solamente, Rafael, y en esto no sé si coincidirás conmigo, de lo sucedido ayer en Culiacán. Veníamos de una semana, a principios de semana, lo que pasó en Aguililla, sí, en Michoacán. Unos 13 policías asesinados por parte de grupos de la delincuencia organizada que opera en ese lugar. Después vino lo de Uguala en Guerrero, 14 muertos, 13 civiles y un militar muerto. Y ahora lo que pasa allá en Culiacán, Sinaloa, quizás tiene que haber un replanteamiento de la estrategia de seguridad muy cuestionada en este momento, aunque el propio presidente hoy decía que va a continuar con lo que se ha hecho hasta ahora, Rafael. Sí, no, y coincido contigo. La forma como describe el Chapo de los Guzmán es indescriptible realmente. El Chapo no es Peña Nieto, dice, y bueno, si fueron 8 o fue un muerto, da lo mismo. Realmente una situación se antoja surreal. Gracias, Rey Rodríguez, reportando vivos de la Ciudad de México. Y vamos inmediatamente con nuestro primer invitado. ¿Qué nos dicen los enfrentamientos en Culiacán sobre la inseguridad en México? ¿Qué nos revela la decisión de cómo dijeron las autoridades de suspender las acciones ante la movilización de un verdadero ejército de sicarios fuertemente armados? Es lo que le quiero preguntar a mi siguiente invitado. Le doy la bienvenida a Max Aub, periodista mexicano y ejecutivo de Noticias, que nos acompaña en vivo desde nuestros estudios en Miami. Bienvenido a Conclusiones, Max. Gracias por estar con nosotros. La situación que se presentó en Culiacán es confusa, es complicada, es caótica, pero al final del día hay solamente 2 opciones. No sé si coincidas conmigo, Max. La primera es que se trató de un operativo planeado, con anticipación, pero ejecutado en forma muy deficiente. La segunda es que fue un encuentro fortuito para el que las fuerzas de seguridad, aún operando en un estado como Sinaloa, es decir, metiéndose a la boca del lobo, no estaban preparadas. Con base a los hechos, Max, ¿por cuál teoría te inclinas? Las autoridades han sido, por decirlo de una forma, ambivalentes en sus explicaciones. Bienvenido. Gracias, Rafael. Me da mucho gusto saludarlos. Mira, los hechos que hoy conocemos y que ya están presentes, digamos, sobre la mesa, las investigaciones que ya se iniciaron y los medios de comunicación han estado siguiendo, tiene que ver con una orden de aprehensión para ser extraditado el hijo de El Chapo Guzmán. Efectivamente, a partir de esta orden de aprehensión se debió haber elaborado la manera en que iban a apresarlo y llevárselo, y que evidentemente pues salió todo muy mal, se salió de orden. Ahora bien, ¿por qué Andrés Manuel López Obrador decide detener al hijo del Chapo cuando apenas unos meses atrás el mismo presidente de México había estado, pues, digamos, coqueteando precisamente con la familia del Chapo en función de, pues, cuando lo condenaron aquí en los Estados Unidos? Todo apunta a que fue una presión precisamente del gobierno estadounidense, este interés de que extraditaran al hijo del Chapo, el que llevó a que esto sucediera, es decir, que se intentara su captura y que eventualmente, como bien lo mencionas, pues esto fue terrible. Ya conocemos todo lo que sucedió, y que al final del día, bueno, podemos decir que cualquier ejército del mundo puede tener un mal día y operar mal
una planeación como la que vimos el día de ayer, pero definitivamente lo que creo yo, y me sumo a los mexicanos que piensan así, no es el hecho de que en un momento dado el presidente Andrés Manuel López Obrador haya avalado el que las Fuerzas Armadas mexicanas devolvieran al hijo del Chapo a sus compinches, ¿verdad? Sino, y que efectivamente no hubiera una matanza. El problema es la vergüenza, es la humillación, y que esto viene repitiéndose en distintas proporciones. Y ahí está te comento dos casos que se dieron, ¿no? Ahí está la pregunta clave, Max. ¿Qué nos dice este enfrentamiento, cómo se dieron las cosas, sobre la capacidad operativa y logística del cártel de Sinaloa? Si bien es cierto que estaban en su propio territorio, también es muy evidente que el número de sicarios que lograron movilizar en escasísimo tiempo, diría yo, y el arsenal que tienen a su disposición, bueno, es digno de mencionarse, ¿no? Bueno, lo que hay que entender es que ellos están preparados para una situación de esta naturaleza. De hecho, estaban preparados por si esto sucedía, y tan es así que las movilizaciones fueron inmediatas, los lugares que cerraron, donde prendieron camiones o automóviles, como ellos son los que abren un agujero dentro del penal donde se fugan estos 51 o 52 reos, ¿verdad? Y crean todo un caos en prácticamente toda la ciudad, de tal suerte que incluso imposibilitan el hecho de que llegaran refuerzos hacia las Fuerzas Armadas que habían detenido a este muchacho, y que eventualmente solamente sumaban 35, según el propio secretario de Seguridad Pública, Durazo, de allá de México. La realidad es que, dado el fracaso, y que afortunadamente sí abortaron la misión para que no hubiera más muertos, la realidad es que si el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tuviera una responsabilidad más seria para el país y pensara, o mejor dicho, cumpliera la palabra de hacer cumplir la ley como se lo establece y se lo exige el cargo que él ejerce, sí, ¿verdad? Pues no hubiera hecho nada, en función de que, ya hubo 8 muertos. Él dice que vale más una vida humana que cualquier detención. Bueno, hoy, en este fallido intento de detención, hay 8 muertos. Max, hay una cuestión que va todavía más allá de lo que pasó en Culiacán. Ha sido, como tú bien sabes, una semana trágica para México. No olvidemos la balacera del martes cerca de Iguala, en el estado de Guerrero, en la que murieron 14 civiles y un uniformado, pero considero que por la forma que se dieron las cosas, lo que pasó en Culiacán lleva la situación de violencia en México quizá a otro nivel. ¿Será posible que otros grupos criminales, Max, tras haber visto lo que pasó en Culiacán, se vean más animados, por decirlo de alguna forma, a hacerle frente a las fuerzas de seguridad? ¿Es un caso aislado lo que pasó en Culiacán? ¿Cómo lo ves tú? No, déjame decirte que esto también es resultado de una serie de situaciones que han venido sucediendo apenas unos meses atrás. Hay que recordar que en distintos lugares donde ha habido presencia del ejército mexicano, ellos han tenido la orden de no agredir, de no disparar, de no defenderse. En muchísimos lugares de la República Mexicana han sido humillados, han sido sobajados, los han desarmado, los han secuestrado, y ellos no han podido defenderse. Es algo inédito en la historia moderna de los mexicanos. Jamás ningún miembro de las Fuerzas Armadas había sufrido una humillación de esa naturaleza. Incluso una de estas situaciones estaban, las Fuerzas Armadas desarmando a conocidos narcotraficantes de una región también de Michoacán, si mal no recuerdo. Sí. Y cuando reciben la orden de no defenderse, los narcotraficantes pues los secuestran prácticamente, le ordenan a la Secretaría de la Defensa Nacional que les devuelvan las armas, entre las que figuraba una de estas calibre 50 que rompe cualquier blindaje, ¿verdad? Y no tuvieron otra forma de resolver el problema que devolverle las armas, sí, a estos narcotraficantes. Esto sucedió hace apenas 2 o 3 meses, y de ahí, como te digo, se han venido repitiendo esas situaciones en distintos puntos del país, donde las Fuerzas Armadas, con la orden de no defenderse, de no poder cometer algún abuso,
como algunos podrían pensar o sugerir. La realidad es que han sido, repito, humillados, sobajados, secuestrados. Y nada, pues esto es resultado de que no les va a pasar nada. Y ya sin mencionar, Max, que los muertos se cuentan todavía por decenas de miles, es decir, lo que se pretendía mejorar no ha mejorado. Se nos acaba el tiempo, desafortunadamente. Te agradezco, Max Aub, periodista mexicano, quien nos acompañaba en vivo desde nuestros estudios en Miami. Hasta la próxima, Max, y gracias. Ya regresamos con culpable. Es el veredicto contra el hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en su juicio por narcotráfico en Nueva York, y también destrucción, caos y heridos que se cuentan por cientos tras 5 días de violentos enfrentamientos entre independentistas catalanes y la Policía Nacional Española en Barcelona. Regresamos con más aquí en Conclusiones. Gracias por seguir nosotros aquí en Conclusiones. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral ConcluCulpable. Recuerden que recibo todos sus comentarios. Mi cuenta en Twitter es @RafaelRomoCNN. Culpable de todos los cargos. Ese fue el veredicto de un jurado de Nueva York contra Juan Antonio Tony Hernández, exdiputado y hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Tony Hernández fue hallado culpable de narcotráfico y porte ilegal de armas y podría cumplir una sentencia de entre 10 años y cadena perpetua. El juicio salpicó al presidente, a quien los fiscales acusaron de recibir dinero del narcotráfico para financiar su campaña y que a cambio ofrecía protección a los narcotraficantes. El veredicto de hoy sacude a Honduras y la justicia estadounidense espera que sacuda también a los narcotraficantes, a quienes envían un mensaje contundente: que Estados Unidos no tolerará a ningún individuo u organización que busque enriquecerse por medio de la violencia y la corrupción, y que ningún criminal, sin importar su estatus social, está exento de rendir cuentas a la justicia. Fue lo que dijo la agente de la DEA encargada del caso, Wendy Woolcock. María Santana nos cuenta más de este juicio desde Nueva York. Unas 8 horas de deliberaciones, eso fue lo que le tomó a un jurado en una corte federal de Nueva York declarar culpable a Tony Hernández de todos los cargos en su contra. Hernández, el hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, estaba acusado de conspirar para transportar drogas a los Estados Unidos, porte ilegal de armas, conspiración para usar armas de fuego y de dar declaraciones falsas a las autoridades. Hernández estuvo estoico durante el anuncio de este veredicto. Él se había declarado inocente de todos los cargos, y hablamos con uno de sus abogados, con Mike Tien, que dicen que no están de acuerdo con esto y que van a apelar esta decisión. Los testigos mintieron y mintieron y mintieron. Okay. Es increíble, ellos son el peor del peor. En mi opinión, en nuestra opinión, Antonio Hernández es inocente. Justo después de haberse anunciado este veredicto, un grupo de hondureños que vive aquí en el área metropolitana de Nueva York celebró esta decisión. Llegaron acá con gritos de fuera Ho, dicen que están cansados de la corrupción que existe en Honduras y piden la renuncia del presidente. Esto que está pasando hoy día va a marcar una historia, un antes y un después en la historia de nuestro país, Honduras, que tanto hemos pedido justicia. La verdad, tantos años sumidos en el narcotráfico, en la delincuencia, en la criminalidad, pues eso era lo que esperábamos. El presidente Hernández ha negado enfáticamente todas estas acusaciones, pero su hermano hoy se encuentra convicto de delitos por narcotráfico. El juez fijó sentencia en este caso para el 17 de enero. Hernández enfrenta una pena de 10 años a vida en la cárcel, pero sus abogados le dicen que piensan apelar esta decisión. María Santana, CNN, Nueva York. Y bien, de todo esto hablamos con uno de los protagonistas. Uno de los primeros en señalar a Juan Antonio Hernández como presunto involucrado en narcotráfico es el ex capitán del ejército hondureño Santos Rodríguez Orellana, quien fue suspendido de las Fuerzas Armadas tras haber estado involucrado en la incautación de un helicóptero vinculado con Tony Hernández hace 5 años. Le doy la bienvenida
a conclusiones por la vía telefónica. Ex capitán, gracias por estar con nosotros. Para empezar, quiero preguntarle cuál fue su reacción al enterarse de que Juan Antonio Tony Hernández, hermano del presidente Juan Orlando Hernández, ha sido encontrado culpable. Supongo que no es una sorpresa para usted. Bienvenido, lo escucho. Buenas noches. Sí, para mí no fue una sorpresa escuchar que el hermano del presidente había sido condenado, que había trabajado en información para poder llevar a cabo este tipo de operaciones en lucha contra el narcotráfico en nuestro país. Lamentablemente, en el 2014, cuando comenzamos esta jornada ligada al narcotráfico y ligada al hermano del presidente, al ministro de Defensa de esa época y al jefe de las Fuerzas Armadas de nuestro país, pues no nos quedaba ninguna otra opción. Sí. A quién podíamos reportar, a quién podíamos acudir si estaban involucradas todas estas personalidades, estos funcionarios en nuestro país. Bueno, nos tomamos el riesgo de informar y días después pues, fuimos separados de la institución por vertir informaciones en el caso del hermano del presidente que hoy ha sido condenado en Estados Unidos. Ex capitán, a medida de que usted conversa con nosotros por la vía telefónica, estamos recibiendo imágenes desde Tegucigalpa, capital, donde usted se encuentra, de movilizaciones, hay barricadas, hay incendios. Entiendo que usted ha sido testigo de lo que se está generando a esta hora en Tegucigalpa. Cuéntenos, ¿cuál es la situación en Tegucigalpa? Bueno, andamos aquí en la calle y yo creo que es parte de nosotros como hondureños de poder salir a la calle y expresarnos. No hay ninguna otra solución en este país. No existe una fiscalía, no existe una Fuerzas Armadas. El trabajo de cada uno de estos entes fueron secuestrados por el narcotráfico de nuestro país, secuestrados por la política, por el presidente de la República y todo su ente, todo su gabinete de gobierno, y no hay ninguna respuesta. Yo creo que la única solución que nos ha quedado es salir a las calles a protestar para pedir la renuncia del presidente de la República o sacarlo. Yo creo que no hay ninguna otra cosa en este país que este pueblo hondureño pide, que es la salida del presidente Juan Orlando Hernández Alvarado, porque bueno, a lo que ha causado, lo que ha sido mencionado en una corte del Distrito Sur de Nueva York, donde se ha mencionado 100 veces por las personas que fueron interrogadas en este juicio. Yo creo que es lamentable lo que ha sucedido. Bueno, en eso estamos y yo creo que la única forma es que los hondureños nos unamos para poder salvar y recuperar este país. ¿Hay violencia, capitán Rodríguez Orellana? Hasta donde usted ha visto, la gente se está manifestando en forma pacífica. Mira, hay una represión de los entes de seguridad del gobierno. Parece que hemos perdido la comunicación. Con el gobierno, policía y Fuerzas Armadas. Hay represión en varios sectores. Lastimosamente, pues, no han entendido que lo que se está haciendo es para salvar la credibilidad de este pueblo. Pero como le repito, hay tomas en todas las ciudades, en todos los municipios, departamentos del país. Yo creo que la policía y los entes de seguridad nunca van a cumplir o van a dar abasto a cada una de las manifestaciones que se han ejecutado en el país. Parece que hemos perdido la comunicación con el capitán Rodríguez Orellana, quien nos acompañaba desde Tegucigalpa, capital. Por supuesto, estamos viendo estas imágenes que nos llegan inmediatamente desde Tegucigalpa. Hemos visto cómo la gente ha salido a las calles, empieza a manifestar. Y bueno, una situación hasta ahora, por lo visto, controlada, no caótica, pero ya veía usted en esas imágenes los incendios y cómo se están congregando. Son imágenes, repito, que nos acaban de llegar aquí a nuestra redacción y que se las estamos mostrando de la misma forma que nos llegan a nosotros. Decidimos hablar con el ex capitán Santos Rodríguez Orellana porque fue la primera persona que se encargó de denunciar precisamente que había algún tipo de nexo con el narcotráfico de el hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Y bueno, ya lo hemos visto, ya lo hemos transmitido a través de esta cadena lo que ha pasado. Gracias al capitán por haber estado con nosotros. Nos acompañaba en vivo por la vía telefónica desde la capital de Honduras, desde Tegucigalpa, donde nos llegan estas imágenes a esta hora. Volvemos enseguida con más de conclusiones. Tony Hernández, culpable. Hablamos con el ex candidato a la presidencia de Honduras, Salvador Nasrallah.
político del actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y 2 veces candidato presidencial. Me refiero a Salvador Nasrallah. Bienvenido a Conclusiones, Salvador. Gracias por estar con nosotros. Independientemente de la persuasión política que un hondureño pueda tener, supongo que si en algo pueden estar de acuerdo los hondureños esta noche es que tras el veredicto de culpable de Juan Antonio Hernández, es un día triste, por lo menos desde cierta perspectiva, para el país. Te escucho, Salvador. ¿Cómo estás? Adelante. ¿Qué tal? Buenas noches, Rafael. Mira, es un día alegre en realidad. Desde que en la mañana hondureña se dio a conocer el veredicto de culpable en los 4 cargos, la gente se puso muy contenta y he recibido una gran cantidad de llamadas de personas que están alegres y que, bueno, hicimos una conferencia de prensa hoy al mediodía y la gente está en las calles, mientras la ciudad está militarizada. Recién detrás de nosotros está la antigua casa presidencial, van pasando camiones llenos de militares, la ciudad está militarizada y para mañana hay un desfile militar desde muy temprano en la mañana que manda Juan Orlando Hernández para demostrar su poderío y el apoyo de las Fuerzas Armadas. Para nosotros es un día alegre porque ha quedado en evidencia ante la justicia de los Estados Unidos lo que dijimos desde que hablamos con Santos Rodríguez Orellana en 2016, que este era un gobierno de narcotraficantes, porque él nos contó en detalle lo que estaba aconteciendo y por lo cual fue dado de baja en el 21 de octubre del año 2016. Y ya que lo menciona, Salvador, el presidente Juan Orlando Hernández, en una serie de tweets publicados tras el veredicto contra su hermano, publicó un video en el que dice que el gobierno de Estados Unidos ha reconocido la lucha de su gobierno contra el narcotráfico, es lo que afirma él. Además dice que la condena contra Juan Antonio Hernández se basó en testigos de lo que él califica como asesinos confesos. ¿Tú qué le responderías, Salvador? Bueno, uno de los testigos es un narcotraficante guatemalteco de apellido Chang Monroy. Él dijo que los hondureños, como Alexander Ardón y los otros que declararon que son hondureños narcotraficantes, lo hacían por venganza, pero en el caso de Chang Monroy se le cae esa tesis porque Chang Monroy fue extraditado desde Guatemala y no tiene nada por vengarse de Juan Orlando Hernández. Escuché una declaración que hacías tú, Salvador, hoy en los medios de comunicación. Ya nos mencionabas que tuviste una aparición más temprano. Y bueno, te referías a la administración de Juan Orlando Hernández, y cito, como narcogobierno usurpador, y le haces una petición muy puntual a la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué le pides exactamente, Salvador? ¿Qué es lo que quieres que hagan los magistrados? Lo que pasa es que desde 2016... cuando Juan Orlando Hernández se inscribió para participar, nosotros hicimos una impugnación, presentamos los documentos en tiempo y forma. Cuando él participó en forma ilegal, violentando la Constitución, también reclamamos nosotros. Y hemos estado presentando un total de 15 escritos ante la Corte Suprema de Justicia y ante el Ministerio Público y no le han dado curso a ninguno. Entonces, al que le tienen que dar curso es a cualquiera de esos para que se respete a la persona que eligió el pueblo el 26 de noviembre de 2017 y que al quedar descalificado por haber participado con dinero de la droga Juan Orlando Hernández en las elecciones de 2017, automáticamente me correspondería a mí asumir la presidencia de la República. Esa es una salida constitucional que solamente requiere que la Corte Suprema de Justicia de Honduras le dé curso. Ahí salen las violaciones a la Constitución. Ellos no lo han hecho por temor a Juan Orlando Hernández, porque en Honduras esa corte, y me consta porque yo estuve cuando fue electa por intromisión de Juan Orlando Hernández, que pagó dinero a diputados en 2016, en febrero, para que votaran por esa corte, que no era una corte que Honduras necesitaba porque se trata de personas ligadas con el crimen organizado. Tenemos algunos problemas con la transmisión. Tenemos en la línea a Salvador Nasrallah, ex candidato presidencial de Honduras. Les pido una disculpa por esos pequeños cortes en la comunicación, pero te escuchamos, Salvador. Vamos a continuar con la entrevista. Escuchaba también que decías más temprano que has convocado a tus seguidores a salir una vez más a las calles. Acabábamos de mostrar en el segmento anterior cómo la gente ha salido, de hecho, a las calles. Hay algunos incendios, por ahora no hemos, por lo menos hasta lo que sabemos nosotros, no hemos visto ningún brote de violencia. ¿A qué estás convocando a la gente? ¿Qué es exactamente lo que les pides que hagan, Salvador?
Fundamentalmente la gente tiene que ir a las calles, que infortunadamente en Honduras no estamos en un Estado de Derecho. Las Fuerzas Armadas están controladas por Juan Orlando Hernández, la cúpula de las Fuerzas Armadas. Hago un llamado a las Fuerzas Armadas de mi país para que asuman lo que dicta la Constitución de la República ante un gobierno usurpador. Si no me estás escuchando bien, es porque aquí en Honduras normalmente se interrumpen las transmisiones, se bloquea este tipo de transmisiones, nos pasa a cada rato también cuando lo hacemos por internet. Entonces, lo que necesitamos nosotros, al no tener ni Corte Suprema de Justicia, ni Fuerzas Armadas, ni Ministerio Público que puedan actuar por nosotros, pues el pueblo tiene que recurrir al artículo número 3 de la Constitución, que llama a la insurrección, por supuesto, en forma pacífica. Y hoy hay gente que está mirando cerca de por aquí, que estamos en esta transmisión en vivo y gritan fuera Jo, y hoy hice un recorrido por la ciudad de aproximadamente 1 hora y hay varios lugares donde están colocando piedras y donde la gente está reclamando por la salida de Juan Orlando Hernández, porque hoy lo que se determinó es que este gobierno de Juan Orlando Hernández ha utilizado aviones, buques y otras armas del ejército de Honduras para defender al narcotráfico. Salvador Nasrallah, ex candidato presidencial hondureño, en vivo desde Tegucigalpa, Honduras. Gracias por el contacto, Salvador, y hasta la próxima. Hacemos una breve pausa y regresamos con más aquí en Conclusiones. Esta situación en Barcelona. Nuestro enviado especial, Francho Barón, ha sido testigo de los enfrentamientos entre la Policía Nacional Española y manifestantes independentistas. Más temprano nos envió las imágenes de destrucción y caos que recogió en algunas de las zonas más emblemáticas de Barcelona, donde caminó sobre los escombros que han quedado tras 5 días de violencia. Veamos el reporte. Saludos, nos encontramos en la intersección ahora mismo de Vía Layetana y de la Plaza Urquinaona, donde se han protagonizado esta tarde pues los violentísimos disturbios, los violentísimos enfrentamientos entre la Policía Nacional Española y miles de radicales independentistas que han dejado pues un panorama como el que podéis ver en estas imágenes. Aquí veis mobiliario urbano completamente destrozado, y si avanzamos un poquito más vais a ver cómo ha quedado la Plaza Urquinaona, que está tan solo unos pocos metros de la Plaza Cataluña, el cartón postal, la tarjeta postal, la fotografía principal de aquí de Barcelona. Mirad cómo ha quedado el suelo de la Plaza Urquinaona, una verdadera alfombra de adoquines, de objetos contundentes que se ha lanzado a la policía, por ejemplo, simplemente para mostraros todo lo que han lanzado. Aquí en mi mano, fijaros, esto es hierro, esto es un pedazo de hierro que los radicales tiraron contra la policía, y ante lo cual la policía ha respondido con este tipo también de pelotas de goma, que también, bueno, pues han sido duras cargas policiales contra estos grupos, como decimos, radicales. Y aquí, si seguimos andando un poquito más, vais a ver, por ejemplo, también otra de las consecuencias de los duros enfrentamientos de esta tarde. Fijaros cómo a su paso han quedado estas motocicletas. Fijaros, una motocicleta sin duda alguna de un grandísimo valor, y ha quedado aquí tirada en el suelo. Sin duda alguna el dueño pues lo va a lamentar muchísimo, porque una moto de esas pues evidentemente vale muchísimo dinero. Y por lo demás, pues esta plaza
insistimos, en estado absolutamente de catarsis, todo el suelo lleno de piedras, containers calcinados, humo que todavía sale de los restos de las barricadas que han dejado a su paso estos radicales y, por lo tanto, una situación verdaderamente dramática la que se ha vivido aquí a lo largo de más de 4 horas de enfrentamiento que se ha saldado pues con unos destrozos en este momento incalculables, pero que serán sin duda alguna elevadísimos. Francho Barón, Barcelona. Y antes de despedirme, una invitación cordial a que nos acompañen este fin de semana en Mirador Mundial. Será un fin de semana cargado de noticias trascendentales, incluyendo las elecciones presidenciales de Bolivia, el segundo debate presidencial en Argentina y la caótica situación que se vive en Cataluña. Los espero a las 6 de la tarde, 10 de la noche y medianoche, hora de Miami. Y así me despido. Gracias por su atención. Hasta la próxima y que la pasen muy bien.